Buenos días, mi nombre es Ediel de Jesús Mendoza Vanegas, abogado, pronto a especialización en Derecho Administrativo. Hoy les voy a hablar sobre el Derecho Internacional. ¿Qué es el Derecho Internacional? Sus elementos, los temas que se tratan, la parte de la rama del Derecho Internacional, el origen, la parte histórica. Bueno, para su definición, va entrando en materia así, en su definición, es definir qué es el derecho internacional. El derecho internacional son las responsabilidades legales de un Estado en sus relaciones entre ellos y el trato de los individuos dentro de las fronteras estatales. Podemos ver la situación que está pasando en Estados Unidos con el título 42. Vemos sus competencias que comprende variedad del problema e importancia internacional. Entre las figuras podemos encontrar los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las emigraciones, los problemas políticos que tiene cada país, los problemas de nacionalidad, los tratos al prisionero, el uso de la fuerza, la conducta durante los tiempos de la guerra. Y ahí entramos a regular los bienes comunes mundiales, como es el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el agua, en la parte fronteriza marítima y ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. Bueno, esta parte, por ejemplo, del medio ambiente, vemos que se está hablando del famoso cambio climático. El derecho internacional es la rama que ocupa de regular, definir esas relaciones entre los estados. Así también se encarga de la gestión, la utilización de los bienes comunes a nivel mundial, como lo es el medio ambiente, las aguas internacionales, las fronteras marítimas. El derecho internacional tiene como ese objetivo principal que las relaciones entre los estados sean armoniosas, pacíficas, colaborativas, y entramos en la parte de lo que es los elementos del derecho internacional. La parte del derecho internacional, ¿qué lo componen? Bueno, encontramos que lo componen los tratados internacionales, los convenios internacionales, la costumbre y los principios generales y unas decisiones. Hay que partir de algo y son los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Bueno, los tratados internacionales es esa forma de los pactos, convenios y declaraciones y notas y etcétera, etcétera, que hay entre dos tratados. Por ejemplo, hablamos de que Colombia tiene un tratado de extradición a los narcotraficantes desde 1900, desde finales de los 80. Bueno, el tratado de libre comercio. Las convenciones internacionales, que eso es aceptar las prácticas generalizadas, la costumbre internacional, que acepta esa costumbre, sí, es la que acepta, sí, esa es la costumbre, la que acepta todas las generalidades, el principio general del derecho, los principios que generan el derecho reconocidos en los estados, las decisiones, como son las decisiones judiciales y doctrinas, en la que ayuda para determinar una norma que sea aplicable. Esto más que todo es cuando es el derecho internacional,
derecho entre particulares, cuando se compra un bien, cuando hay un matrimonio entre extranjeros. Los temas que se ocupan el derecho internacional, hay temas que englosan a través de los tratados que los estados celebran, o dependiendo de la situación política, se desatan ciertos derechos, como son los derechos humanos, ahí sale del derecho internacional, el desarme nuclear, el otro tipo de armamento, miren el tema de Putin y todo esto de Ucrania, el delito internacional, los refugiados, la emigración, los venezolanos es un tema también, los problemas de nacionalidad, ejemplo Colombia y Venezuela, los tratos de prisioneros, el uso de la fuerza, la conducta durante el periodo de guerra, toda esta parte que utiliza esa protección de los bienes comunes del derecho internacional. El medio ambiente es un cuento que ya está muy trillado, los espacios fronterizos, las comunicaciones a nivel mundial, la parte tecnológica que ya ha rompido fronteras, el derecho internacional, las ramas del derecho internacional. Bueno, en las ramas del derecho internacional encontramos dos, pero yo diría que hay como una tercera, porque tendríamos que hablar sobre derecho comunitario. Las ramas del derecho internacional se derivan en dos: el derecho internacional y el derecho público y el derecho privado. Derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público, ¿qué se supone que es? Es ese conjunto de principios que regulan las relaciones jurídicas de los estados entre sí. Los individuos, por lo tanto, no son sujetos inmediatos de sus normas. El derecho internacional privado. ¿Qué es el derecho internacional privado? Bueno, el derecho internacional privado, por su parte, tiene ese principal objetivo de la resolución del conflicto jurisdiccional e internacional, que se encarga de definir cuál es la ley aplicable, que determina una condición jurídica o una condición jurídica entre extranjeros. Ahí hablamos matrimonio, lo que estaba diciendo ahora, matrimonio, comprar un bien en otro país, tener una cuenta bancaria, abrir negocios, toda esta parte del derecho internacional, y a la vez, tienes aquí en Colombia, entonces ahí entra qué normas se puede aplicar. Otra rama del derecho internacional, son cuatro, porque aquí entra el derecho internacional humanitario, aunque está enlazado con el derechos humanos. En este caso se encarga de que la norma en los tiempos de guerras, como la protección del civil que no quiere participar del conflicto. El derecho internacional humanitario limita ese sufrimiento armado de las personas, del civil que no quiere participar del conflicto, ya sea interno o externo. Origen del derecho internacional. Bueno, el derecho internacional, hay unos argumentos en el cual se presenta esa postura y tiene como ese compromiso, ese discurso,
ese discurso en el tiempo de la interpretación del derecho internacional. Según el historiador Dominic Lacapra, sí, lo dio como un esfuerzo de establecimiento, la universalización del derecho, lo que tiene como ese origen que se extendió el derecho internacional por todo el mundo. Las relaciones las relaciones internacionales o la teoría del derecho internacional se van relacionando con ese derecho, con el derecho internacional, y es que entra mucho desde la antigüedad, que el derecho internacional inicia desde las primeras interpretaciones del mundo, de la antigüedad, teniendo la historia de los pensamientos relativos, la convivencia de los pueblos, que fueron esa reflexión, esas obras filosóficas. Se habla de políticos, como es Herodote, Alicamanso, Alicamanso de Eutides y de Polibio, que bueno, eran, como venía diciendo, eran grandes pensadores políticos, filosóficos, tenían un pensamiento filosófico, cosa que hoy en día carecen muchos políticos de eso, hoy en día, que se centraron en genios de esfuerzos y los cuestionamientos internos en las organizaciones de los estados, la estructura del poder, porque las relaciones internacionales no constituían como en el siglo XX y XXI una realidad tan influyente al interior de las naciones. Los filósofos políticos como Platón, Aristóteles, tomaron el interés en las cuestiones internacionales, y algunos entre los más eminentes dejaron en la reflexión, que constituyen un valioso antecedente de la modernidad, la ciencia, esa teoría en las relaciones internacionales. Tales son como el caso de Kautila en la India, Nicolás Maquiavelo y Joan Baudin en Europa, el renacentista David Hume, Thomas Hobbes y en cierta medida Emmanuel Kant y Gregorio Whitbel, Friedrich Engels en la famosa Europa moderna. El caso de Maquiavelo, había que tener en cuenta que sus obras estaban más dirigidas a cuestión política interna fundamental, a una famosa unidad nacional, que bueno, hoy en día se habla de esa unidad nacional, y solo transgresionalmente obra problemas internacionales en las medidas que tienen significado para un objetivo principal. El objetivo principal, que es la principal de la teoría, las relaciones internacionales, aunque tiene los antecedentes a lo largo de la Edad Media, moderna, europea, inicio el camino después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí se está empezando a desarrollar más como ese derecho a través de las guerras.
de la Primera Guerra Mundial y también la Segunda, que fue más fuerte, ese desarrollo a la aparición de la ciencia que se ocupe expresamente de los fenómenos internacionales. Las dos guerras mundiales fueron unos fenómenos internacionales y coincidía con la aparición del Estado soberano. El derecho internacional, históricamente, la primera disciplina que merece el calificativo de la ciencia de la sociedad internacional, seguida de posteriormente de la historia diplomática y de la diplomacia. Solo a partir de la Primera Guerra Mundial, y puede decir Segunda, se aparecen las relaciones internacionales. Más que todo, la Primera Guerra Mundial aparecen las relaciones internacionales como esa disciplina científica que aspira a aprender los fenómenos internacionales globalmente, lo que caracteriza a la diferencia de otras disciplinas que también ocupan los fenómenos internacionales en su globalidad y la énfasis que ponen en el punto de vista del proponente internacional frente a qué, de vista del Estado. Otro que marca, otra parte de la historia que se marcaría fue la paz de Westfalia. No sé si significará así, que tiene como una marcación del fin de la época, que fue en 1648, el inicio de otra representación, el portético majestuoso que lleva del viejo mundo al nuevo. El Estado se constituye en el centro que forma el gravito un pensamiento político del siglo posteriores. Ese principio de equilibrio, ser la nación clave de Illuminen, que permite el fundamento del sistema, que simplemente se orienta a asegurar la perpetuación de los propios estados. La sociedad internacional considera la situación de anarquía frente a la sociedad estatal, en la que a través del pacto social reina el reino del orden. El único principio de orden que reina en ese medio internacional es lo que se deriva del equilibrio del poder que surge del sistema europeo. Y en ese momento, bueno, las relaciones internacionales son vistas como consecuencia de la naturaleza del Estado. El principio del siglo XX, la teoría internacional se presentó como ese fundamento, esa extensión teórica, política, sin que se produzcan las técnicas generales, la toma de conciencia, la propia naturaleza del Estado, como ese fundamento de una simple de un simple término que generaliza la toma de conciencia de una sociedad internacional. La necesidad de estudiar, interpretar sus problemas, no solo desde la perspectiva del Estado, sino también desde la perspectiva de la sociedad internacional, como es el resultado de la teoría internacional, la función, hasta esa fecha como una
ideología del sistema, Estado, nación y naciones, en vez de una teoría explicativa del tipo de ciencias sociales. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hablar de derecho internacional, de aprender también un segundo idioma, que hay que hacer ese intento, también es entender la parte histórica, la parte filosófica, la parte democrática, política de un sistema, de un país. No se puede, y es lo que pasa en pregrado de derecho, o las personas del común se creen que estudiar derecho es memorizar unas leyes que más adelante pueden llegar a ser cambiadas. Si no se sabe de historia, no se puede estudiar de derecho. Así de simple. Si te gustó mi video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias.